Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Enaltecido seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Este pasaje bíblico hace parte de un salmo muy conocido y hermoso que el salmista tituló Dios es nuestro amparo y fortaleza, Salmo 46. En el original, este texto hace alusión a un verbo que significa desistir, estar tranquilo o entregarse. En este momento de reflexión mundial, Dios nos invita a estar en silencio, apartarnos de la multitud y reconocer que Él es nuestro Dios. Y como Él es nuestro Dios y es poderoso, debemos confiar en Él, porque pase lo que pase, Él está al control.
Hosana, 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 en cielo y tierra es del Señor, la gloria y potestad, y Dios invoca con su amor, la excelsa Trinidad, al Santo Espíritu exterior, que es grande nuestro Dios, y a Él brindamos todo honor, ahora y siempre, amén. A Dios brindamos todo honor, todo honor, todo honor, a Dios brindamos todo honor, ahora y siempre, amén. Buscaremos en nuestras Biblias el libro de Proverbios, capítulo 17. Proverbios 17, 9. Proverbios 17, 9 nos dice: el que cubre la falta busca la amistad, mas el que la divulga aparta el amigo. Amén. Hermanos, los invito a que cerremos nuestros ojos y vamos a orar. Cariñoso Padre Celestial, que tu presencia y tu morada se encuentran en las alturas de los cielos. Infinitas gracias te damos, oh Dios, porque nos has permitido un sábado más en esta tierra, Señor. Un sábado más para poder reunirnos, Señor, para poder alabarte, para poder glorificarte, para poder enaltecer tu santo nombre, Señor, para entregar nuestra vida a ti y para poder seguir cambiando nuestras cosas que debemos cambiar y aprender más de ti. Gracias, Señor, porque durante la semana nos has bendecido en gran manera, porque nos has cuidado de todo mal, de todo peligro, Señor. Y ahora en esta mañana que vamos a iniciar tu santo culto de adoración, seas tú guiando y dando las palabras del predicador, Señor, que sean palabras de gozo, de alegría para nuestros corazones y reconfortantes para nuestras vidas. Señor, te ponemos en tus manos nuestros diezmos y nuestras ofrendas, Señor, las que van a ser depositadas, Señor, en tu arcolí, Señor, para que sean dirigidas en gran manera, Padre Celestial, para que sea para la obra tuya, Padre, y para que podamos, Señor, saber que estos dineros son dirigidos para que tu pronta venida sea próximo, Señor. Gracias, Señor, y bendícenos en hoy y siempre, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Probad y ved. Historia de hoy. Respuesta en la basura. ¿Sabías que llevas más de 2 horas viendo televisión y todo el tiempo hablando por celular? Estoy aquí ordenando la casa, nuestros hijos están allá jugando solos. ¿No puedes ir a jugar un poco con ellos? Pasas toda la semana en el trabajo, llegas en la noche cuando los niños ya están durmiendo. Y cuando es domingo, que tienes más tiempo que puedes estar con ellos, no sales del celular y ves televisión el día entero. Es como si yo y los niños no existiéramos en tu vida. Yo sé que estamos pasando por una crisis, pero nuestros hijos no deben pagar por eso. No le estoy cobrando nada a nadie. ¿Podría pasar un momento de paz en esta casa?
¿No crees que todo comenzó a empeorar cuando dejamos de ir a la iglesia? ¿Cuando dejamos de tener nuestra comunión diaria con Dios? Sé que también tengo culpa en esta historia. No oramos más en esta casa. Hace tiempo que ni compramos la lección de la escuela sabatina. ¿Esa es la paz que quieres tener? Déjame en paz. No quiero hablar sobre esto ahora. ¿Puedo terminar de ver la televisión? ¿Todavía crees en Dios? ¿Tienes voluntad para mejorar todo lo que está mal en nuestra vida? ¿No crees que necesitamos a Dios más que nunca? Dios es un Dios de misericordia y está ofreciendo su mano en este momento para nosotros dos. ¿Dónde estaba esto? Fui a botar la basura y encontré una caja llena de libros en el corredor. Una lección de la escuela sabatina de 2007. Mira el tema del trimestre. ¿En la bonanza o en la tormenta? Adán y Eva, el ideal planificado. ¿No crees que es una señal de Dios para nosotros? Dios es amor. Para que exista amor, debe haber alguien para amar y alguien para ser amado. Para los que aman a Dios, coloco en primer lugar todas las cosas que operan para su bien. El vínculo de la familia es el más íntimo, más tierno y sagrado de todos en la tierra. Qué lindo testimonio, ¿no es verdad? Ahora los invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios los bendiga. Probad y ved. Malaquías 3:10 nos dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Dejamos en las manos de Dios los diezmos y las ofrendas que puedan ser recibidos y enviados por los canales dedicados a ellos. Pero también, como jóvenes y hermanos adventistas, tenemos una obligación en ayudar a aquellos que los necesitan, a nuestros hermanos que no tienen un plato de alimento, a aquellos que están indefensos y pasando por una situación mala en estos momentos. Entonces, nuestro Señor nos recuerda que si hacemos esto con nuestros hermanos más pequeños, a Él lo estamos haciendo. Entonces, dejamos en sus corazones el deber como el hacer. Hola niños, feliz sábado. Llegó el momento infantil, el momento más esperado, pero me hace falta un amiguito que nos estaba acompañando estos días. ¿Dónde estarás? Hola Miguelito, ¿dónde estabas? Estaba en la clase, maestra. Ay, se te estaba haciendo como tarde, ¿no? Porque aquí todos los niños ya están esperando el momento infantil. Hola, niños. Hola.
Hola. ¿Sí me Hola, escuchan? Daniela, Samuel, ¿cómo están todos? Miguelito, ¿estuviste esta semana en la campaña infantil, juvenil? Sí, maestra, sí. Estuvo muy preciosa, bonita, me encantó. Muy el bonita. ¿Y mundo, qué fue lo que mucho. más te gustó de estos días? Bueno, te cuento. Yo anoté todos los días, todos. ¿Sí lo escuchan? Lo- Apuntaste todos los nombres de cada día, a ver, rápido, así. sí. El primer día, el perdón y la reconciliación. Perdón y reconciliación, bien. Sí. El segundo, con brazos abiertos. Brazos abiertos. Tercero, El tercero, bonito, sí. El abrazo. el abrazo. Qué bonito, ¿no? Un rico abrazo para que nos sintamos muy bien. El cuarto día decía el abrazo, pero humano. El abrazo sí. humano, sí. El quinto día decía verdad y consecuencia. Verdad y Toda consecuencia. sí, verdad y consecuencia. Muy bien. Y el sexto día me encantó mucho. ¿Ayer? Sí, muy bonito el tema de ayer. Decía la persona más difícil de perdonar. Uy, sí. ¿Quién es la persona más difícil de perdonar? Si supieras, yo pensaba que era el ¿El tío, tío? la mamá, La mamá. el papá o el No. hermano o un amigo. No. Es uno mismo. Somos Uno las mismo. personas más difíciles de perdonar. Sí, pero con la ayuda de Dios podemos tener esa paz interior, ese consuelo y esa alegría de estar bien, ¿verdad? Ujú, sí. Bueno, hoy tenemos una historia muy bonita. Pero, y sabe, dime. maestra, ¿y hoy no hay tema? Claro, hoy se va a globalizar todo el tema de esta semana. Hay que estar muy pendientes. Bien. Y una mamita nos va a ayudar con el momento infantil. ¿Sí? ¿Quién? Sí, la hermana Liz, la mamita de Samuel y de Daniela. Hola Samuel, Daniela. Hola Liz, ¿cómo están? Vamos a escuchar. ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, excelente. Gracias a Dios. Bueno, vemos pocos niños. ¡Feliz sábado! ¡Feliz sábado! ¡Salud! Bueno, hoy vamos a tener un tema muy bonito para los niños y es de la mayordomía. Vamos a hablar de la mayordomía infantil. Se dice que la mayordomía es cuidado y gratitud, pero antes de hablar de mayordomía necesitamos saber de dónde sale. ¿Qué es un mayordomo? Samuel, ¿qué es un mayordomo? Es una persona que está a cargo de algo. Muy bien, ¿lo escucharon? Es una persona que está a cargo de algo. Muy bien. Entonces, ¿creen ustedes, hay poquitos niños, pero vamos a preguntar igual, ¿creen ustedes que Dios nos ha colocado a cargo de algo, Sofi? Laura Sofía Barbosa. Sí, claro que sí. ¿Sí? ¿Cómo que, por ejemplo, qué crees que Dios nos ha colocado a cargo de qué, por ejemplo? Nuestro cuerpo. Muy bien. Ahora Laura Sofía Vilés. ¿Crees que Dios nos ha colocado a cargo de algo? Sí, llevar el evangelio. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver un video muy cortico que nos enseña 4 formas muy fáciles de identificar mayordomos de qué somos, a cargo de qué nos ha colocado Dios. Leo, por favor, ¿me ayudas? Gracias. Mateo, ¿qué estás haciendo? Hoy me enseñaron lo que es mayordomía. Yo no entendía esa palabra, pero ya sé que mayordomía es cuidado y gratitud. Y se escribe con 4 T's. A ver, parece que ustedes han aprendido algo muy especial que deben compartir. Vamos a donde está papá para que nos enseñen a los dos. Qué bueno ver a mis 3 personas favoritas. Nuestros hijos tienen algo muy importante que compartir. A ver, ¿qué significan esas señas? ¿Nos van a enseñar un nuevo saludo? No es un nuevo saludo. Es que por fin aprendimos lo que significa mayordomía. Cada vez que escuchaba esa palabra en la iglesia, me parecía complicado. La primera letra T es igual a tiempo.
Para ser un buen mayordomo, tengo que dedicar tiempo a Dios. Debo tomar parte de mi tiempo para orar, leer y escuchar de Dios, y también para enseñar a otros de Dios. La otra T es de talento. Como Dios me dio el talento de cantar, si quiero ser buena mayordoma, debo cantar para Él. Me está gustando mucho lo que escucho. Y falta más. La otra T se trata del cuerpo, que es nuestro templo. Dios nos ha dado la vista, Los pies, la boca, la garganta. Sí, Mateo, Dios nos ha dado todo lo que somos y por lo que debemos cuidar nuestro cuerpo y ser buenos mayordomos, escogiendo alimentos buenos como las frutas y vegetales también, Mateo, y dormir temprano para que nuestro cuerpo pueda funcionar mejor. Vi que en tu recámara estabas contando y separando monedas. Es que aprendí que en gratitud por todo lo que recibo, debo también devolver a Dios el dinero que recibo. Es otra T, mamá, la T de tesoro. Aprendí que el diezmo es 1 por cada 10, un 10%. Estoy apartando lo que le toca a Dios. Yo he estado guardando dinero para comprarme un monedero muy bonito, pero voy a hacer lo mismo aunque me tome más tiempo comprarlo porque amo mucho a Jesús. Hijos, me siento muy feliz porque han aprendido a ser agradecidos y sobre todo porque serán muy bendecidos. La Biblia lo promete que Dios ama al que da con alegría con la que ustedes están dando. Gracias, hijos, por recordarnos esta promesa. Gracias, Leo. Mil gracias. Bueno, entonces, Samuel, recuérdanos qué es un mayordomo. Habla duro. Es una persona que está a cargo de algo. Muy bien. Entonces, como Dios nos ha colocado a cargo de muchas cosas, asimismo luego tenemos que dar cuentas del uso que hemos dado de todo aquello que Dios nos ha concedido a cargo. El mensaje o el video cortico que vimos nos hablaba de 4 T's. 4 T's. ¿Cuáles son esas 4 T's? Son tesoro. Los tesoros, el Señor nos ha colocado a cargo como mayordomos o como administradores de los bienes que ha puesto a nuestro alcance y asimismo debemos utilizarlo también para honra y gloria a Él y debemos devolver una parte, los tesoros. ¿Cuál es este? Talento. Los talentos. Todos tenemos diferentes talentos, ¿sí? Todos tenemos diferentes talentos, no solo predicar y cantar son talentos, el ser bondadosos, el ser amables, muchísimos talentos tenemos todos y todos debemos colocarlo también para el servicio de Dios. Vamos con 2 T, hay otra T. Templo. El templo, ¿cuál es el templo? Nuestro cuerpo, el cuidado que debemos tener con nuestro cuerpo para que sí pueda morar el Espíritu Santo en un cuerpo sano y podamos servirle a Dios. Y la última T. Tiempo. El tiempo. Debemos sacar tiempo para dedicarle a Dios, ¿cierto? No solo para trabajar o estudiar o para jugar los chiquis, sino también para dedicarle un tiempo especial a Dios. Entonces voy a pedirle el favor a Gabriela. Por favor, Gabriela, ¿nos ayudas con el versículo que se encuentra en Primera de Crónicas 29:14? Primera de Crónicas 29:14. Primera de Crónicas 29:14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer? ¿Por qué quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiéramos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano
te da, te damos. Amén. Bueno, esas palabras las dijo David, porque todo es tuyo, Señor, y de lo recibido de tu mano, eso mismo te damos. Debemos tener un corazón agradecido en todo momento. Entonces, espero que a partir de hoy tengamos muy fuerte en nuestro corazón y en nuestra mente esta enseñanza acerca de la mayordomía, de cómo debemos utilizar nuestras 4 T's para Dios. Vamos a orar, inclinemos el rostro. Padre amado que estás en los cielos, agradecidos estamos contigo, Señor, por todas tus bendiciones, por tu amor que nos muestras en cada momento. Aún a pesar de las dificultades, gracias porque aún así podemos sentir cómo tu brazo, Señor, está alrededor nuestro. En este momento te queremos pedir que nos ayudes a recordar siempre que debemos ser buenos mayordomos de todo lo que has colocado bajo nuestro cuidado, Señor, porque algún momento debemos darte cuentas de todo lo que nos has dado para administrar. Gracias por tu inmenso amor, quédate con nosotros en el resto de este día santo, Señor. Todo lo agradecemos y suplicamos en Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Ya, chao. 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 Listo. Muchas gracias a Miguelito y a Danielita, Samuel, Lisette, muchas gracias. Aprendimos todos, ¿no? Las 4 T's. Bueno, mis hermanos, vamos a entonar como por último día nuestro himno tema. Aprovechemos allí nuestras casas, todos unidos, entonando las estrofas, porque no sabemos cuándo vamos a volverlo a escuchar.
Amén, mis hermanos. Bueno, como todos saben, pues a los jóvenes nos gusta mucho la música, ya todos, espero que tengan corazones alegres y listos y dispuestos para alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor. Entonces, en este momento, vamos a entonar, vamos a escuchar un hermoso especial, que sea para la honra y gloria del Señor. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrán. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar, mi diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero mi tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti, Jesús. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Amén, mis hermanos, qué bendición. Pues mis hermanos, como bien saben, agradezco públicamente por aquí, por Zoom, por Facebook, a todos los jóvenes que participaron en esta Semana Juvenil, no solo los que tuvieron el tema, sino todos estos grandes talentos que trajimos, nos apoyaron desde muchos lados, inclusive desde otros departamentos de aquí de Colombia, que todos, pues se nos quedaron muchos en el tintero allí guardados, pero mis hermanos, pues el tiempo es corto, pero gracias, porque dice la palabra también que cuando pues, los jóvenes pues, se unen, y los jóvenes, tanto joven que estuvo en la palabra de Dios, nos unimos, suceden cosas maravillosas. Bueno, mis hermanos, sin más preámbulo, pues vamos a dar inicio al fin de esta Semana Juvenil. Entonces, mis hermanos, la persona de hoy es un joven que lleva 22 años en la iglesia, a pesar de que es bastante joven. Es bautizado hace 18 años, le encanta el arroz wok, el arroz con pollo, la lasaña y de todo lo que se pongan allí que se puede comer, obviamente. Gusta pasar de tiempo con su familia, es un gran orador, es un ingeniero financiero
Y con esta pista ya ustedes tienen que es nuestro querido y muy admirado pianista. Con ustedes, mis hermanos, el hermano Leonardo. Todos suyos. Muchas gracias, Ivancho, por esa presentación. Me hace sentir honrado. Espero, más que cualquier otra cosa, seguir siendo un humilde siervo de nuestro amado Dios y apasionado. Eso sí, creo que de las cosas que más amo en este mundo es mi iglesia. Y ustedes deben saberlo. Quiero dar la bienvenida a algunas personitas que de pronto faltó saludar hace un rato por parte del anciano que se le pasó, que vi por ahí que está la señora Lucía, o ya se me voló. Heidi Gómez, bienvenida, Dios te bendiga. Para nosotros es un privilegio que estés con nosotros. Y creo que ya no más, o si alguien, Nubiecita, creo que no te han saludado, ¿o sí? Dios te bendiga, mi corazón. Y pues bueno, mis queridos hermanos, espero que esta semana haya sido de gran crecimiento para nosotros, espero que haya sido de profunda reflexión acerca de cómo nosotros llevamos a cabo este importante proceso que es el de perdonar. Yo creo que todos nosotros hemos tenido muchas circunstancias en las cuales hemos tenido que perdonar o pedir perdón. Y la pregunta más importante que se me ocurre es, ¿el perdón entonces puede cambiar nuestra vida? Y me he puesto a reflexionar mucho sobre el tema. ¿Será que el solo hecho de perdonar puede darle un cambio, un viro absolutamente trascendental a la forma en que nosotros entendemos la vida, cómo nos sentimos, cómo la vivimos? Y yo creo realmente que es cierto. Es importante tener en cuenta que el pecado y el daño que nos hacen las personas que nos hieren o a quienes herimos es real. Hay un daño. Si mi pareja me adorna la frente, como dicen por ahí, ¿cierto? O me maltrata, o mi papá ha sido un hombre violento en casa y le pegaba a sus hijos, o mi mamá ha sido una mujer grosera que maltrata con su palabra, con sus palabras. Todo esto evidentemente genera un daño en nosotros. Pero mis queridos, es importante que sepamos que el perdón y la sanación también son reales. Así como es real el daño que llegamos a experimentar, es real la sanación, el perdón que podemos experimentar. Y quiero que abramos nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21, y desde aquí lo voy a leer. 2 Corintios capítulo 5, versículos 17 al 21. Dice así. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas ya pasaron y todas se vuelven como nuevas. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio a nosotros, mis queridos hermanos, a nosotros, querida familia, a nosotros, los amigos que están también en Facebook escuchando tal vez. Dios nos ha puesto un ministerio que es el ministerio de la reconciliación. Dice el versículo 19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así pues, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogara por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Dios, de Cristo, reconciliados con Dios. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en él. Esta es palabra de Dios. Y nos dice aquí, mis queridos hermanos, es que Dios nos reconcilió con él a través de Jesús, a través de su Hijo. Esa fue la herramienta que utilizó para darnos la oportunidad de reconciliarnos con el Padre. Esta semana vimos muchas cosas acerca del perdón. Toda la semana estuvimos hablando, reflexionando. Iván, Carolina, Sofía, Eliana, Tefi, Laura Sofía, la pequeña de Eli, y anoche en el sitio, todos hablamos de este proceso que es el perdón. Y entendimos que perdonar no es permitir una explicación, que a veces damos excusas, ¿cierto?
Y cuando una persona da excusas, pues realmente es porque no tiene en su intención arrepentimiento por el perdón, solo quiere explicar las causas que lo llevaron a hacer X o Y acción, pero no hay en su corazón una actitud de perdón real. No hay en su corazón una actitud de perdón real. También vimos que el perdón es como un abrazo. Hay que abrir los brazos, hay que apretar a la persona, pero finalmente, que es muy importante, también hay que soltar. No se puede vivir abrazados para siempre, mis hermanos. Hay veces que uno hiciera, que uno piensa, ¿no? Si estuviera mi abuelito vivo, yo ya lo acogería y lo abrazaría, o si estuvieran mis papás vivos, aún los abrazaría y no los soltaría. Pues la verdad, mis hermanos, es que ese pensamiento es muy bonito, pero no podemos vivir abrazados. El abrazo tiene un componente importante y es que se suelta, o si no sería un amarre completo ahí. El abrazo debe terminar con la separación y con el continuar. Si yo voy por la calle caminando, bueno, ahorita con el tapabocas, y me encuentro con, pongámosle aquí un nombre, a ver, con el hermano Carlos, que Carlitos es de mis amados, que yo llego y me siento feliz de abrazarlo, y me encuentro con Carlitos. ¿Ustedes creen que yo llego y lo abrazo y me quedo ahí? No. Me digo, Carlitos, me encantó verte, Dios te bendiga. Y Carlitos sigue caminando y yo sigo caminando. Porque no se puede vivir abrazados para siempre, mis hermanos. Hay que abrazarnos, hay que luego soltarnos, hay que caminar y avanzar. Mis queridos, en la reconciliación, el acto de soltar y caminar es muy importante. Ambas personas han sido heridas. Ambas. A veces el que hiere y el que fue herido tienen en su corazón heridas, tienen en su corazón ciertas cosas que hacen que hayan heridas en ambos. Pero luego de ser ayudados y sanados gracias al perdón, se deben alejar de ese evento que los lastimó a los dos. Hay que alejarnos de ese evento y seguir caminando. Pero claro, este evento ya nos ha cambiado. Ahora somos personas diferentes. No somos los mismos que éramos antes de este evento que nos dañó y que ahora nos permite la reconciliación. Debemos ser más compasivos con quienes se han equivocado. Y yo no sé si estoy hablando para alguien que ha tenido alguna diferencia con sus padres, con sus hijos, con su esposo, con su esposa, con sus hermanos, con familiares, con amigos y compañeros, hermanos de la iglesia, que hemos tenido algún roce, alguna fricción. Y no lo hemos superado. No sé si es con mi expareja, con mi exesposo, mi exesposa, o con un exnovio, una exnovia. A veces dejamos en nuestro corazón heridas abiertas y no permitimos ese abrazo de soltar, de perdonar, de llegar a un fin de esa historia y encontrar paz en nuestros corazones. Esta semana hablamos de varias historias. Y yo quiero retomarlas un poco para pensar cómo afecta. ¿Cuál es el resultado del perdón en todas estas circunstancias? Número 1, la decisión de la deidad. ¿Cuál decisión? El deseado de toda la gente es en el último capítulo que se llama A nuestro Padre y a vuestro Padre. Dice en más o menos como unos 4 párrafos antes del final que el Padre y el Hijo, antes de crear al hombre, habían unido sus manos en una promesa. Y habían jurado que si algo en el plan salía mal con el hombre, Jesucristo iba a ser quien vendría a este mundo en forma de humano y entregaría su vida para morir y dar rescate a la humanidad. Y yo cuando leo este párrafo, mis hermanos, ustedes no se imaginan la emoción que siento en mi corazón. Ustedes no se alcanzan a imaginar cómo se me eriza la piel cuando pienso en que el Padre y el Hijo ya tenían un plan para nosotros. Claro, crearon a Adán y Eva y mis hermanos. No pasó mucho cuando Adán y Eva mostraron desconfianza. Rompieron la ley de amor que Dios les había puesto. ¿Y qué hizo Dios? Los buscó en el jardín del Edén para ofrecerles perdón. El libro de Génesis capítulo 3, versículo 15 al 17 nos da la primer promesa, la primer profecía. Pondré enemistad entre ti y la mujer, le dice Dios a Satanás, entre tu simiente y la simiente de ella.
Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Y a la mujer dijo, en gran manera multiplicaré los dolores de tus embarazos. Con dolor darás a luz tus hijos. Tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Mis hermanos, a veces pensamos en lo crítico de esto y las mujeres son las primeras que lo dicen. Claro, como los hombres no tienen los muchachos, pues a ellos qué les importa. Pero ellas dicen, como yo sí sé lo que es parir un muchacho, ay, Dios mío, eso no es fácil. Y quienes aquí han dado a luz, las mamás que están en esta transmisión saben que no es cosa fácil dar a luz a un muchacho. Esto es casi que una maldición desde el Génesis, mis hermanos. Y también Adán, no vas a coger y bajar la frutica y comer y vivir de eso. Ahora te va a tocar trabajar la tierra, te va a tocar esforzarte. Pero mis hermanos, ¿no vemos que en medio de todo esto, la promesa de Dios es una promesa de perdón? Es una promesa de reconciliación. ¿Cómo respondieron Adán y Eva a esta promesa? ¿Cómo cambió esta promesa sus vidas? Quienes son profundos teólogos y han estudiado muchísimo, dicen que cuando Adán y Eva tuvieron a Caín, si ustedes se dan cuenta lo que dice Génesis capítulo 4, en los primeros versículos, dice que, versículo 1 dice que Adán y Eva se conocieron, o sea, se conocieron como pareja y engendraron un hijo, dieron a luz un hijo y llamaron su nombre Caín. Y dice que le pusieron Caín porque dijeron, por voluntad de Dios hemos tenido un varón. Desde el primer hijo que tuvo Adán y Eva, ellos creían que la promesa se estaba cumpliendo ahí. Que ese hijo sería el que los iba a reconciliar con Dios, que ese hijo sería el que iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Pero eso no fue así. Jesús vino muchísimas generaciones después que Adán. 4000 años después nos costó llegar al Salvador. Pero Adán y Eva, mis queridos, vivieron conforme a esa promesa. ¿Cómo lo sabemos? Muy sencillo. Número 1, Sofía lo habló en su predicación del lunes, y es que Adán se va a encontrar con Jesús en el cielo. Y más tarde voy a leer en unos minutos un párrafo impresionante del libro del conflicto de los siglos, que también me eriza la piel. Adán y Eva enseñaron a sus hijos y a sus nietos y a sus bisnietos y a sus tataranietos, hasta la generación en que existió Adán, a su hijo Seth, a su nieto Enos, a su bisnieto Cainán, y Jared y Mahalaleel, hasta cuando existió Adán, hubo quien les hablara de Dios y por eso hubo una descendencia que guardaba los mandamientos de Dios, que confiaba y conocía el poder de Dios. ¿Cómo fue que Noé conocía de Dios? Porque su descendencia, su padre Lamec, su abuelo Matusalén, su bisabuelo Enoc, todos habían enseñado a sus hijos a conocer a Dios desde Adán. Adán y Eva se arrepintieron en su corazón y desde entonces vivieron afiliados a esa promesa de que algún día vendría el Salvador, que aplastaría la cabeza de la serpiente y restauraría la relación que ellos en su mala decisión habían roto. Esa relación preciosa con Dios se había descompuesto. ¿Cómo cambió sus vidas? Es evidente. Ahora, otra historia de la cual hablamos. Como Jesús vino a vivir a nosotros, perdón, a vivir con nosotros y a morir por nosotros, abrió sus brazos al mundo entero. La mejor imagen de un abrazo es cuando se abren los brazos y se va a abrazar. Pues Jesús, para poder abrazarnos, mis hermanos, tuvo que morir crucificado en una cruz con sus brazos abiertos para que todos fuéramos llevados hacia Él. Pero ¿saben qué es lo más importante, mis hermanos? Que ahí crucificado en la cruz, que incluso antes de ese momento, Él estaba pidiendo perdón. Y Carolina en su predicación el domingo lo dijo, que las palabras de Jesús eran, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y yo también pensaba que Jesús estaba llorando por sus discípulos. Pregunto, ¿Jesús ya había perdonado a Pedro? ¿A Judas? ¿Será que sí? ¿Perdonó a Pedro y a Judas? Yo creo que sí. ¿Cómo traicionaron ellos a Jesús? Sofía habló de eso. ¿Quién fue peor en su traición? A lo mejor los dos. Uno lo negó, el otro lo entregó. No importa. ¿Qué es lo importante, mis queridos? Que Jesús ofrece su perdón.
Y entonces vamos a entender que la diferencia no está en quién da el perdón, sino en cómo también yo recibo el perdón. ¿Cómo respondieron Pedro y cómo respondió Judas a ese perdón que Jesús les ofreció? ¿Cuál es la diferencia? Pedro aceptó el perdón de Jesús y se reconcilió con Dios y fue el pastor de sus ovejas. Judas no aceptó el perdón, no logró perdonarse a sí mismo. De eso nos habló en el Citón ayer. Luego lo vamos a retomar. No pudo perdonarse a sí mismo y la forma en que puso solución a esto fue, mis hermanos, poniéndose una soga en el cuello y ahorcándose. ¿Marca una diferencia importante el perdón? Mis queridos, para que haya perdón deben haber dos elementos importantes y son dos personas. Una que abra sus brazos, otra que encuentre esos brazos y se deje abrazar y luego las dos se separan y siguen caminando. Pero mis hermanos, cuando el abrazo, ustedes no han abrazado a personas que uno los abraza y se quedan con las manos así quietas que uno siente como que está abrazando una columna. Y uno dice, pero alabado sea el Señor, hágame sentir que por lo menos me corresponde el abrazo. Hay veces que pasa eso, mis hermanos, hay veces que pasa eso. Y en la historia de José que nos contó Eliana, nos contaba sobre la historia de José el día martes. Nos decía que José perdonó a sus hermanos, pero ellos no entendían a lo mejor su perdón. No lo comprendían. Y José los abrazó para perdonar, pero ellos parecían una columna así quietos. Porque por muchos años no creyeron que su hermano José los había perdonado. Él los perdonó, pero ellos no hicieron el cierre del abrazo. Ellos no permitieron que se llegara a ese momento. No cerraron ese abrazo y después de que su padre murió aún temían. ¿Y será que José se va a vengar de nosotros? ¿Será que José va a tomar represalias por lo que le hicimos? ¿Cómo cambia la vida, mis hermanos, cuando nosotros cerramos el abrazo? No solo cuando abrimos los brazos, sino cuando alguien nos va a abrazar y nosotros decidimos responder a ese abrazo. Los hermanos de José aparentemente no lo hicieron, no cerraron el abrazo. Y entonces cuando los hermanos los perdona a ellos, no se la creen. Y muchas veces vivimos pensando en el daño que hicimos y lastimándonos toda la vida, dándonos, se me perdió mi cuerda acá, vamos a coger este cablecito acá que me encontré y nos damos con el cablecito y en la espalda y nos laceramos y sufrimos y nos lastimamos a nosotros mismos sin hallar el perdón que ya nos dieron. Es como Jesús ya hace 2000 años murió para darnos salvación y aún vivimos sin estar a la altura del perdón que Él nos ha otorgado. También ya en historias un poco más de nuestra época, Eliana nos contaba la historia de Lea y de su esposo. Lea tuvo que dejar ir a su esposo, un hombre que la maltrataba, un hombre que la irrespetaba. Ella no quería dejarlo porque tenían hijos, porque era un matrimonio sagrado. Ella era una mujer cristiana y las mujeres cristianas dicen que no se separan. Pero mis queridos, Dios no quiere que sigamos viviendo una vida de maltrato, de infelicidad, de error, de lastimarnos. Mis queridos, Lea oró mucho por su esposo para que Dios lo cambiara, pero él no permitió que Dios lo cambiara. Aunque fue difícil, aunque fue doloroso para Lea, ella aprendió a vivir en actitud de perdón. Y esa expresión es maravillosa. Mis hermanos, debemos aprender a vivir en actitud ¿de qué? De perdón. A veces nos almacenamos en nuestros corazones riña y pelea y quiero bonche, mis hermanos. Parecemos, dobles de películas de acción que queremos a toda hora ir saltando por la vida contra los demás. No, el Señor nos enseña que hay que vivir con una actitud de perdón, sin saber incluso que su esposo nunca lo iba a tomar. Así fue como Lea decidió vivir. Vivió ofreciendo perdón aunque su esposo nunca lo tomó. Ahora la pregunta es, ¿esa actitud de perdón cambió a Lea? Definitivamente. Mis hermanos, cuando vivimos en actitud de perdón, eso nos transforma la vida. Cuando vivimos en actitud de perdón, cambia nuestro pensamiento, cambia nuestro espíritu, cambia nuestro semblante. ¿Y ustedes cómo creen que hubiese cambiado a su esposo ese perdón, esa actitud de perdón de su esposa, si él hubiese recibido el abrazo, pero ahí nos encontrábamos nuevamente con una columna, con un muro, que en vez de aceptar el perdón, que en vez de aceptar las consecuencias, porque también hablamos que el perdón no es pasar por alto las consecuencias.
Alguien lo decía, creo que fue Tefi, si no me equivoco. Dios mío, ya se me empezó a olvidar todos los temas. Ustedes no se imaginan, no es fácil recordar todos los temas que escuchamos esta semana. Pero hablaba que una cosa es castigar y otra cosa son las consecuencias de nuestros actos. No podemos eliminar las consecuencias de nuestros actos. Siempre he dicho en las predicaciones y en los repasos de la escuela sabática que Dios nos perdona todo lo que queramos, pero la vida no nos perdona. La vida no nos perdona, mis hermanos. Si hoy en día yo salgo a la calle sin un tapabocas y me saludo con todo el mundo de abrazo y beso, pues Dios me va a perdonar por no cuidar mi salud, obvio. Pero si me agarra el coronavirus, mis hermanos, Dios mío, Señor, no sé, a lo mejor soy asintomático o a lo mejor llego a estar en una dificultad tan grande como estuvo nuestro hermano Nelson, mis hermanos, y no quisiera yo ponerlos a orar. Pero si eso me pasa por mi descuido, mis hermanos, que me podría pasar si yo soy descuidado, pues no es que Dios me esté castigando, no es castigo, son consecuencias de lo que hacemos. Mis queridos, debemos aprender a vivir a la altura del perdón. El señor Johnson, de esa historia sí nos las contó Estefanía. El señor Johnson estuvo preso por asesinar a su compañera sentimental, era un preso, fue sentenciado a muerte. Pero él conoció a Dios en la cárcel, se hizo anciano de una iglesia. Y muchos presos escucharon palabra de Dios por él y se convirtieron. Él finalmente fue ejecutado en 2019, en julio. Él fue asesinado por el crimen que cometió. Pero antes de morir, mis queridos, la hijastra, la hija de la mujer que él asesinó, que era su compañera sentimental, se acercó a él y le dijo, quiero perdonarte, porque no quiero vivir con esto. Me he dado cuenta que eres un hombre diferente y estoy aquí para decirte que te perdono. No es fácil, mis queridos hermanos. No es fácil perdonar cuando hemos sido tan lastimados. Pero ¿cómo cambian las vidas? Primero por el error, por el pecado, por el daño y ahora por la reconciliación. Cuando el señor Johnson murió, mis hermanos, vivió aferrado a una promesa y él dijo, si ya cumplí todo lo que tenía que hacer, si ya cumplí todo lo que el Señor me encomendó de predicar su evangelio y es mi hora de morir, moriré en paz. Pero mis hermanos, a veces no estamos en paz porque en nuestro corazón tenemos odio y resentimiento o aún con nosotros mismos. ¿Qué es el siguiente tema? María y Lupe, que fue una historia que nos contó Sofía Viles el jueves y Nelsito terminó ayer, nos mostraba que a veces destruimos a otras personas por nuestros actos. Y eso fue el caso de María y de Lupe, por estas niñas que se lastimaron con sus palabras, con lo que se decían, con lo que hicieron. Pero luego Nelsito ayer nos dijo que hasta que una de ellas logró entender que debe perdonarse a sí misma, no pudo cambiar la relación, no pudo mejorarla. Les costó mucho tiempo, pero pudieron restaurar una relación, mis hermanos, que se rompió por un error de alguna o por el error de ambas. Mis queridos, ¿cómo nos cambia reconciliarnos con Dios? ¿Cómo nos cambia reconciliarnos con nosotros mismos? A veces mamá me dice que se arrepiente porque no compartió tanto tiempo con su papá antes de morir. Y me decía, es que yo los últimos días no iba a visitarlo casi por andar pegada a la cola de su papá, porque ya éramos novios y me la pasaba con él, perdón, ya eran esposos. Y para andar con él para arriba y para abajo y etcétera, y dejé de visitar a mi papá. ¿Y qué sentido tiene hoy, después de 30 años que murió, seguirse lastimando porque no hice, mis hermanos? Cuando alguien ya no está en nuestra vida y le hicimos algún daño, el llamado que Dios nos hace es a reconciliarnos con nosotros mismos, a perdonarnos a nosotros mismos, porque ¿de qué nos sirve pedirle perdón a Dios y que Él nos diga, mírame en la cruz, ya estás perdonado, y nosotros seguirnos lastimando la espalda y dañando a nosotros mismos? Vimos más historias, pero no las voy a mencionar ahorita. Vimos esta semana la historia de María Magdalena, la historia del hijo pródigo, la historia de la mujer en el pozo, etcétera. Muchas más, mis queridos. Pero quiero que vayamos en este momento a Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Mateo capítulo 18, versículo 21 al 35. Dice así: Pedro se le acercó al Señor, a Jesús, y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces voy a perdonar al que peque contra mí? Y el Señor le dijo,
0 iban una y a la 2 ya pierde, papá. Así fue que le dijo. Eso es que la hace, la vuelve a hacer y no hay que perdonar, hermano. ¿Sí? Máximo una, ya después no haga, ya después, hermano, como dicen en el banco, cartera castigada y saque del llavero a esa persona. Eso le dijo el Señor a Pedro. Ay, Pedro. ¿Hasta 7 veces? No, ni siquiera. Hasta 70 veces 7. Y Jesús comienza con una parábola, que no la voy a leer en este momento, que es sobre un siervo que le debía a su amo 10.000 talentos, mis hermanos. 10.000 talentos son 60 millones de denarios. Si ponemos 60 millones de denarios, un denario es lo que ganaba un trabajador por cada día de trabajo. Es decir, que podríamos emplear a 60 millones de personas y el sueldo diario de 60 millones de personas es lo que le debía ese señor a su amo. Y ese amo lo perdonó y le dijo, ¿sabes qué? No me pagues porque sé que estás mal económicamente. Pero a esa persona, ese hombre al que el amo le había perdonado esa deuda, no fue capaz de perdonar a un siervo suyo que le debía 100 jornales o 100 denarios, es decir, el trabajo de 100 personas. Y lo castigó. Y entonces cuando el amo supo, castigó a ese hombre que había castigado a su vez a ese amo, a ese siervo que le debía 100 denarios. Mis queridos, la lección es muy simple. No podemos pedirle perdón a Dios si no perdonamos a los demás. Y los demás incluso puedo ser yo mismo. Los demás puedo ser yo y todo lo que yo he hecho en mi vida que me martiriza y que aún no me perdono. Y si yo no me perdono a mí, ¿cómo puedo pedirle perdón al Padre? ¿Cómo puedo pedirle, Señor, perdona mis ofensas o mis deudas como yo no he perdonado a nadie, como yo no me he perdonado a mí mismo? El Señor requiere que en nuestro corazón haya una transformación. Ustedes se imaginan, mis hermanos, vivir en un mundo de paz y libertad donde todos estamos perdonados y hemos perdonado. Ustedes se imaginan que en nuestra iglesia cuando hay esos roces, porque pasa, mis hermanos, algunos piensan que la iglesia es el lugar de los santos y que allá es un mostrador de gente perfecta y siempre yo he dicho y lo sostengo que la iglesia es un lugar para gente pecadora, para gente equivocada, para gente que se equivoca y mete los pies donde no debe una y otra y otra y otra vez. Pero se imaginan que en vez de guardar en nuestros corazones ese resentimiento que a veces pasa, que yo mejor no voy a la casa de tal hermano, que yo mejor no hablo con tal persona, y hablamos a sus espaldas y decimos una cosa y hacemos otra, mis queridos, ustedes se imaginan vivir en un mundo donde todos estamos perdonados y hemos perdonado. Mis queridos, no olvidemos la cita de 2 de Corintios. Nuevamente la recordamos, que Dios reconcilió a la raza humana a través del Hijo, y ahora nos pide a nosotros ser embajadores de esa reconciliación. Él necesita que nosotros seamos sus delegados en la tierra. ¿Para qué? Para que la gente lo conozca y se reconcilie con Él, no para hacer y armar más broncas con nuestros hermanos de la iglesia y con nuestra familia, y con nuestros papás y nuestros hijos y nuestros hermanos. Dios no necesita más eso. Dios no necesita más peleas. Dios no necesita más batallas y más guerras. Necesita gente que quiera reconciliar al mundo con su Creador. Y a veces, mis hermanos, les voy a confesar una cosa. Cuando pienso en Adán y Eva, hermanos, me da un poquito de coraje. Pero mis hermanos, ya se me ha bajado, ¿no? Ya me tocó bajarle, pero ustedes no se imaginan. Yo me ponía rojo de la piedra. ¿Cómo es que esta gente perfecta tenía el carácter de Dios impreso? Porque dice en el capítulo 1 de Génesis, versículos 26 y 27, que fueron hechos y creados a imagen de Dios. Y no solo en su forma física, su carácter era un reflejo del carácter de Dios. ¿Y cómo es que estos condenados, desvergonzados, les pareció más fácil desobedecer? No conocían el pecado y se lo buscaron solitos. Ahorita a nosotros nos cuesta porque es nuestra naturaleza, pero la naturaleza del pecado no era la naturaleza de Adán y de Eva. Ellos tenían una naturaleza perfecta y se lo buscaron. Y mis hermanos, digo, y es que donde yo vea a Eva, mis hermanos, por lo menos un pellizco le doy en el brazo. Y es que donde vean, pues por lo menos un palmadón le doy en la pierna porque no le llego ni a los hombros, porque ese hombre es muy alto.
Al menos un palmadón en el estómago, le doy un puño, mis hermanos. Me daba coraje, pensaba yo, porque es que ¿cómo es que nos van a arruinar la vida a todos? Todo este sufrimiento, el estar encerrados, el tener discusiones, el que tengamos que llorar a las personas que se mueren y que se van de nuestras vidas, el que tengamos que sufrir enfermedades que nos lastiman, que nos quitan la paz. Todo esto es por culpa de ellos. Y mis hermanos, yo decía, les cae, algún día tendré que hacerles algo. Y entendí, mis hermanos, entendí que el perdón de Dios abarca a Adán y a Eva. Que el Adán, como el primer hombre, rompió la relación con Dios. Pero Jesús, que fue el segundo Adán, nos reconcilió nuevamente con nuestro Padre. Y quiero que piensen un poco escuchen estas palabras que voy a leerles. Están en el Conflicto de los Siglos, están en la página 629 y 630. Dice que... Uy, ¿qué pasó? Perdón un segundito que se me fue la imagen. ¿No me ven, cierto? ¿O sí me ven? No, no se ve. No. Ya. Wow. Me la hizo completica. No supe ni qué pasó, mis hermanos. Pensemos en la santa ciudad. Ya hemos sido salvos, llegamos a la nueva ciudad, estamos allí y de repente llega un personaje y ese personaje yo le tenía ganas. Veo a Adán, mis hermanos. Veo a Adán llegando y va caminando directo hacia Jesús. Y obviamente resalta, mis hermanos, porque nosotros somos unos enanos al lado de Adán. Dicen los textos que Adán podía medir fácilmente 4 metros. Y nosotros, hermanos, yo que soy un diezmo de gente, llego a 1,70 m. Y yo al lado de Adán no le doy ni a la cintura. No, es que yo soy nada al lado de Adán. Y cuando veo semejante hombre digo, pero es que ahora sí llegó el momento, mis hermanos. Ahora sí le voy a dar por lo menos un puño en la pierna le doy, porque no alcanzo para más. Y llego y me acerco, mis hermanos, y de repente me encuentro con esta visión que la hermana Elena de White describe en el Conflicto de los Siglos, que dice que cuando se da la bienvenida a los redimidos en la ciudad de Dios, escuchen atentamente, mis queridos, pongan mucha atención a estas palabras. Un grito triunfante de admiración llena los aires. Los dos Adanes, Jesús y Adán, o Adán y Jesús, aquí había puesto a Adán y aquí a Jesús, están a punto de encontrarse. El Hijo de Dios está en pie con los brazos extendidos para recibir al Padre de nuestra raza. Jesucristo, mis hermanos, está con sus brazos abiertos para recibir a Adán. Y yo que estaba que le daba su pellizco, yo que estaba que le daba su golpe porque él es el culpable, mis hermanos, pero Jesús abre sus brazos y sigue diciendo que Jesús está con sus brazos abiertos para recibir al Padre de la raza que él mismo creó, que pecó contra su Hacedor y por cuyo pecado el Salvador lleva las señales de la crucifixión. Al ver a Adán, porque Adán tuvo la capacidad, mis hermanos, ustedes saben que Adán vivió 930 años viendo las consecuencias de su mala decisión. Y dice acá que al distinguir a Adán las cruentas señales de los clavos, las clavos en las manos de Jesús que son su culpa, dice que no se echa en brazos de su Señor, sino que Adán se prosterna humildemente hacia los pies de Jesús y exclama en reverencia, mis hermanos, con su corazón humillado, sintiéndose culpable por lo que hizo, exclama, digno, digno es el Cordero que fue inmolado. Pero mis hermanos, esta es la mejor parte. El Salvador, Jesucristo, lo levanta con ternura, como hace con nosotros cuando nos equivocamos. Lo levanta con ternura y lo invita a contemplar nuevamente la morada edénica, de la cual él había sido desterrado por tanto tiempo.
Después de su expulsión del Edén, la vida de Adán en la tierra estuvo llena de pesar. Cada hoja marchita, mis hermanos, cada víctima que se ofrecía en sacrificio, cada ajamiento en el hermoso aspecto de la naturaleza, cada que se quemaba una hoja, cada vez que había sangre, cada mancha en la pureza del hombre, le recordaban a Adán su pecado. Terrible fue la agonía y el remordimiento cuando notó que cada día aumentaba la iniquidad y que en contestación de sus advertencias se le tachaba de ser el mismo hombre que pecó en el Edén. Con paciencia, Adán, con paciencia, mis queridos, por 930 años, soportó con paciencia y humildad por cerca de 1000 años prácticamente el castigo de su transgresión. Se arrepintió sinceramente de su pecado, confió en los méritos del Salvador prometido y murió en la esperanza de algún día ser resucitado. El Hijo de Dios reparó la culpa y la caída del hombre, y ahora, merced a la obra de la propiciación, a Adán, mis queridos, es restablecidos a su primitiva soberanía. Y entonces cuando leí esto dije, ya no le voy a pegar a Adán, ya no puedo. Si Jesús, que murió en la cruz por culpa de Adán, en vez de darle un coscorrón y decirle por qué lo hiciste, llega y lo abraza y lo levanta y le dice, te perdono, mira, vuelves nuevamente a tu casa, al Edén. ¿Por qué yo voy a guardar rencor contra Adán? ¿Por qué yo voy a guardar rencor contra mi papá o contra mi mamá, contra mi hermana, contra mis compañeros del trabajo, contra mis hermanos de la iglesia? ¿Por qué yo voy a almacenar contra ellos rencor? ¿Por qué yo voy a marcarme la vida de infelicidad en vez de perdonar, en vez de soltar, en vez de perdonarme a mí mismo por las veces que me he equivocado? ¿Por qué me voy a seguir lastimando? Mis queridos, Dios nos ha prometido ir al cielo si le amamos. ¿Con quién te gustaría abrazarte allá? ¿Con quién te gustaría reconciliarte que no lo hiciste en vida? Ay, mis queridos, para perdonarnos allá con la persona que herimos y que ya no está con nosotros, hoy aquí debemos reconciliarnos los unos con los otros. Somos embajadores de la reconciliación que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Tienes heridas en tu corazón? ¿Tienes heridas por falta de perdón, por falta de perdonar, por falta de pedirle a alguien que lastimaste? Perdóname de verdad. Posiblemente tienes el abrazo y te encuentres con una muralla, pero tu vida va a cambiar, como cambió la vida de Lea, como cambió la vida de José cuando perdonó a sus hermanos. La vida cambia cuando yo estoy con la disposición de vivir en actitud de perdón. Mis queridos, ¿quieren vivir o queremos vivir una vida en el amor? Ay. En la reconciliación con Dios, siendo embajadores de la reconciliación con las personas en nuestra casa, a nuestro alrededor. Hoy es el día de decidirnos a superar todo eso, mis hermanos. No podemos seguir viviendo en actitud de egoísmo, de orgullo. El Señor nos llama hoy a renacer, a vivir una vida nueva por su sangre, reconciliados con Dios y los unos con los otros. No es tiempo para seguir dilatando las cosas. Mi hermano, yo sé que ahí donde estás, les voy a hacer una pequeña encuesta rápidamente en los pocos minutos que me quedan, para que ustedes la respondan ahí. Ahora no veo el mouse, Dios bendito. Ahora sí lo veo. Ahí sale una pregunta en sus pantallas. ¿Aún tienes cosas por perdonar a otros o a ti mismo? Marquen, mis hermanos. Sí tengo cosas por perdonar. No, ya perdoné, ya estoy en paz con todos. O tal vez no sé, tal vez sí o tal vez no tenga cosas por perdonar. Marquen, por favor, ahí. Miren, voy a dar 2 segundos más para que por favor marquemos. Ahí en sus pantallas debe salir esa pregunta. ¿Aún tenemos cosas por perdonar? ¿Sí o no lo sabemos? Mis hermanos, el 90% tiene cosas por perdonar. El 5% no. Alabado sea el Señor por esa alma que dice, mire, yo estoy en paz. Y hay otro que no lo sabe. Si no lo sabe, mi hermano, lo más probable es que tenga algo por perdonar. Ahí les voy a mostrar los resultados.
No sé si los pueden ver en este momento en la pantalla. Ahí están. Mis queridos, no podemos vivir. No podemos vivir sin perdonar. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? ¿Cómo vamos a llegar ante el Padre si en nuestro corazón seguimos albergando el 90% de los que estamos aquí? Estamos en deuda. No hemos perdonado o no hemos pedido perdón. ¿Y cómo vamos a presentarnos delante del Padre si aún no estamos en paz con los demás, conmigo mismo? No es tiempo, mis hermanos, de seguir almacenando este rencor, esta falta de paz que nos da. El vivir así como estamos viviendo. El Señor nos hace una invitación. Estemos a cuenta. Está en el capítulo de Isaías, en el capítulo 1. Venid a mí, estemos a cuenta. Mis queridos, yo no quisiera que mi iglesia, que mi familia se perdiera porque falta perdón. Yo no quisiera que mi iglesia se perdiera y alguno de ustedes no estuviera allí en el árbol de la vida para abrazarlo como el abrazo que aprendimos esta semana. No quisiera que eso me pasara, ni a mí ni a ninguno de ustedes, porque no fuimos capaces de perdonar, porque no fuimos capaces de pedir perdón a quien lastimamos. Ya no es tiempo de vivir así, porque el Señor tal vez mande por nosotros. Y lo decía Nelsito en su predicación ayer, no sabemos cuándo es el día y la hora en que vamos a morir. Y si morimos, y ese 90% que marcó, que aún está lastimado, que aún tiene heridas por perdonar, ¿a dónde va a ir? ¿Va a ver a Adán como yo sueño con verlo? Y ya no le voy a tirar el piedradón o el golpe. Lo voy a abrazar seguramente. Pero ese 90%, ¿a dónde va a ir, mis hermanos? ¿A dónde vamos a ir si no hemos perdonado de corazón, si no hemos sometido nuestro corazón a un abrazo perdonador y no hemos decidido dejar ese incidente atrás en el pasado y seguir caminando con nuestra vida después del abrazo hacia la salvación? Mis queridos, la invitación en esta tarde ya, o sea, que entreguemos nuestro corazón al Señor con la disposición de perdonar, con la disposición de amar, con la disposición de pedir perdón. Ya no vale más la pena seguir sufriendo, alejados de nuestro Dios, porque en nuestro corazón no hay un perdón sincero. Es momento de renacer. Y los quiero invitar a que tomemos la decisión hoy. Hoy es el día de perdonar. Hoy es el día de escribirle a esa persona, perdóname. Hoy es el día de decirle a esta persona, oye, sé que algún día me pediste perdón y no te respondí nada, pero hoy siento que debo perdonarte para estar en paz, porque este sentimiento de zozobra, de intranquilidad, no lo quiero en mi vida. Y mientras reflexionamos en eso que aún nos falta por hacer, quiero que escuchemos este hermoso especial. Ya lo habían escuchado durante esta semana, pero creo que me gusta lo que dice acerca del perdón con Dios, así que quiero compartirlo nuevamente con ustedes. En algún momento de nuestra vida hemos sentido que no tenemos perdón de Dios. Pero déjame darte una buena noticia. Él hoy te quiere dar su perdón. Para ser perdonados, solo debemos renacer.
Queridos, es tiempo de perdonar y de soltar lo que tenemos atado en nuestra espalda. Y mientras oro, quiero que en nuestro corazón pensemos qué nos falta perdonar o a quién nos falta pedirle perdón. Y decidamos hoy saldar esas cuentas, porque queremos estar en paz con Dios. Queremos estar en paz con los demás, para estar listos, ahí sí, para irnos a la gran ciudad. Así que los invito a que inclinen sus rostros allí y vamos a orar. Querido Dios, cuán difícil es perdonar. ¿Cuántas heridas del pasado tenemos en nuestro corazón? ¿Cuántas veces hemos dañado a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, con palabras hirientes, tal vez con golpes? ¿Cuán difícil es soportar en silencio también cuando soy quien ha sido víctima de los maltratos, de la humillación? Tal vez de la infidelidad, tal vez de la grosería, de la vulgaridad, del oprobio. Pero Señor, en esta mañana o en esta tarde, te queremos pedir que nos ayudes a entender que ese abrazo reconciliador, por más difícil que sea, es el paso más importante hacia una vida plena de felicidad en ti. Que no podemos seguir pensando que almacenando estos sentimientos vamos a hallar paz, nunca, porque la paz viene de ti, pero para estar en paz contigo, debo estar en paz con los demás. Tu oración modelo en Mateo 6, versículo 9 en adelante dice: Padre, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Ayúdanos a vivir a la altura del perdón, a vivir en una actitud de perdón, a vivir con la disposición de amar en vez de rechazar, en vez de seguir manteniendo sentimientos de dolor, abrazar en paz, dar ese abrazo conciliador que tú nos has dado, que tú en la cruz con tus brazos abiertos nos mostraste, y poder separarnos y seguir caminando transformados por el poder de tu perdón, de tu gracia, de tu paz, de tu salvación. Cuida a mis hermanos en esta tarde y permítenos vivir a la altura de este perdón, tal que algún día, Señor, podamos abrazarnos juntos, mis hermanos, como iglesia, junto a unas calles de cristal, a un trono de oro, a un árbol de la vida, a un río de aguas vivas, y podamos comer de ese árbol que da su fruto a su tiempo para el resto de las generaciones, y podamos vivir para el resto de la eternidad abrazados a ti, mi amado Maestro. Enséñanos a doblegar nuestro carácter al tuyo. Que nuestro ideal sea vivir como tú viviste, que aún en la cruz exclamaste: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Guarda, mis hermanos, en este resto de sábado y permítenos vivir en gozo y en paz desde ahora y para siempre. Todo esto te lo pido, Señor, en los méritos de Jesucristo, el Santo de Israel, el príncipe de paz que está con nosotros, porque prometió que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En su nombre santo te pido y te agradezco todo, Señor. Amén y amén.